Terence Hill. Más allá del actor, es un hombre que ha llevado sobre sus hombros el peso de experiencias difíciles. La huella imborrable de la guerra y la sombra de una pérdida irreparable han dejado una profunda cicatriz en su alma. Ya sea como actor, productor o guionista, está claro que Terence Hill ha dirigido su carrera artística por la senda del entretenimiento, buscando conquistar al gran público con el humor blanco y la acción bien coreografiada. Con Bud Spencer, ha formado una de las parejas fílmicas más populares de todos los tiempos, cuya trayectoria no se entendería sin el subgénero que ayudaron a construir, el spaghetti western. Pero a pesar de haber regalado momentos inolvidables en el cine, su vida personal ha sido un viaje marcado por la tristeza y la reflexión. Para entender qué hay más allá de la risa, hay que conocer su historia desde el principio. En Venecia, en 1939, Mario Girotti llegó al mundo justo antes de que estallara la guerra. Su padre italiano y su madre alemana, en busca de un lugar seguro para criar a su familia, decidieron mudarse a Lohmad, Sajonia, cuando Mario tenía apenas 4 años. Pensaban que el campo alemán sería un refugio ante el caos que se avecinaba en Europa. Sin embargo, la guerra no conoce fronteras y la familia Girotti pronto sintió su furia. Mario, aún un niño, quedó marcado por las noches interminables bajo el ensordecedor sonido de los bombarderos. En febrero de 1945, desde la seguridad de su hogar, escuchó a lo lejos el eco del devastador bombardeo de Dresde. Su padre, quien trabajaba en la ciudad, logró sobrevivir, pero los días de incertidumbre hasta tener noticias de él dejaron una huella imborrable en el joven Mario. Con la caída del Tercer Reich, los Girotti regresaron a Italia con la esperanza de reconstruir una vida que apenas comenzaba. En esta nueva etapa, el destino de Mario cambiaría para siempre. Inscrito en un club de natación local, Mario sobresalía no solo por su talento, sino también por su personalidad. Cursó estudios de literatura en la Universidad de Roma antes de ser descubierto por productores de cine. Esa misma presencia llamó la atención de un asistente de producción que buscaba jóvenes para un proyecto del reconocido cineasta Dino Risi. Cuando tenía 12 años, Mario audicionó para Vacanze col Gangster en 1951. Y no solo consiguió un papel, sino que inició un camino que lo llevaría de las aguas de una piscina a las arenas de un lejano oeste cinematográfico. Sin embargo, lo que comenzó como un sueño adolescente, rápidamente se transformó en una obligación. Aunque actuaba para ayudar a su familia, Mario confesó después que cada vez que llegaba al set, sentía un miedo que lo consumía. A pesar de ello, se dedicó al cine con una pasión que lo transformaría en un ícono. El niño prodigio aún no sabía que las tragedias de su niñez solo eran el preludio de un destino aún más cruel. De nuevo instalado en Italia, Mario aprovechó cada oportunidad que el cine le ofrecía para apoyar a su familia. Era un joven disciplinado y talentoso, aunque los nervios lo acompañaban en cada escena. Su rostro comenzó a hacerse conocido en producciones italianas y pronto se consolidó en papeles más maduros. Fue entonces cuando su nombre comenzó a viajar más allá de las fronteras italianas. Las producciones internacionales notaron su presencia magnética, especialmente en Alemania, donde protagonizó películas basadas en las novelas de Karl May. No es de extrañar, pues su pelo rubio y ojos azules, compatibles con un aire pícaro muy latino que encajarían a la perfección con los papeles que componen su carrera actoral y la intención de pasar por anglosajón ante el público internacional. Tuvo 24 horas y una lista de 20 nombres para decidir cómo sería conocido por los espectadores, y Terence Hill fue el escogido por la coincidencia de las iniciales al revés con las de su madre, a lo que otras fuentes añaden su gusto por la literatura clásica. Este nuevo nombre lo transformó de joven actor local a rostro conocido en Europa. Sin embargo, el cambio no solo fue externo. La fama traería consigo nuevas oportunidades, pero también presiones adicionales. Terence estaba listo para conquistar el mundo, aunque en su corazón aún resonaban los ecos de una infancia marcada por el dolor y la pérdida. Con su nuevo nombre y un estilo que comenzaba a definirse, Terence Hill encontró un nicho perfecto en los spaghetti westerns. Porte atlético, mirada penetrante y sonrisa traviesa lo convirtieron en el compañero ideal para las producciones que buscaban captar tanto al público europeo como al internacional. Hizo cine durante toda la década de los 50, por ejemplo en películas de aventuras como La Espada y la Cruz en 1958 y Aníbal en 1959 con Victor Mature. Eran papeles pequeños y en títulos de escasa trascendencia, pero Girotti se afianzaba en el oficio. En coproducción hispano-italiana actuaría con Sara Montiel en Pecado de Amor en 1961 y 2 años después estaba en una obra maestra, adaptación de un clásico de la literatura italiana, El Gattopardo de Luchino Visconti.
según la obra de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, pero fue su encuentro con Carlo Pedersoli, conocido como Bud Spencer, lo que cambiaría para siempre su carrera. En 1970, Hill y Spencer protagonizaron una comedia western que revolucionó el género. La química entre ellos era evidente, y sus personajes, el pícaro ágil y el gigante bonachón, se complementaban a la perfección. La película fue un éxito rotundo, consolidando a la pareja como una de las duplas más queridas en la historia del cine, impulsados por una lista de éxitos que no dejaba de crecer. Habría sido imperdonable que el actor no hubiera conocido a Carlo Pedersoli, o sea, a Bud Spencer, pero ocurrió casi por casualidad cuando hubo que sustituir al previsto Peter Martell por una lesión en Tú perdonas, yo no, de 1967, que Giuseppe Colizzi rodaba en Almería. Fue la película en que ambos actores escogieron el nombre artístico por el que son conocidos, y el comienzo de una asociación que se prolongaría en casi una veintena de películas. Aún continuarían los westerns en serio, por decirlo de alguna forma, y en solitario, como El Clan de los Ahorcados de 1968, donde era Django. Pero en 1970 surgiría un nuevo concepto, el de comedia del oeste con mamporros perfectamente coreografiados, y haciendo pareja con Bud Spencer le llamaban Trinidad en 1970. Donde se mire como se mire, Enzo Barboni entregó un clásico sin paliativos que daría pie a tantos títulos del mismo corte, incluida la imitación hollywoodiense, la parodia del western de Mel Brooks, Sillas de montar caliente. De algún modo, lo que Sergio Leone hizo, dando a sus westerns un tono operístico personal, lo haría Barboni con sus comedias del oeste, incluso con nombre artístico americanizado, E.V. Clucher. Más fuerte, muchachos, de 1972. Y si no, nos enfadamos en 1974, y demás eran títulos semejantes. ¿No había caído Terence Hill en la trampa del encasillamiento? Según el actor, era él quien había escogido tal encasillamiento, una elección consciente y responsable. Aseguraba haber quedado impresionado con el comentario de una madre de familia que le agradecía que hiciera películas para todos los públicos, divertidas y muy entretenidas, a las que pudiera llevar a sus hijos. El caso es que Hill pensó que aunque era capaz de papeles dramáticos, prefería centrarse en este cine familiar. Aún así, intentó la aventura hollywoodense en 1977. El heredero del billón de dólares junto a Jackie Gleason y Marchar o Morir con Gene Hackman, Catherine Deneuve y Max von Sydow le sirvió para esas pruebas, pero fue efímero. No quedó satisfecho de la experiencia, de modo que siguieron las cintas con Bud, como Par Impar de 1978 y Estoy con los hipopótamos en 1979, de nuevo súper populares. No es de extrañar que muchos títulos de la pareja usaran el prefijo super. Terence parecía estar viviendo su auge profesional, pero fuera del set, su vida personal era un reflejo de una montaña rusa emocional que ya conocía. Entre la euforia del éxito y los retos de la fama, ¿qué tan difícil es mantener el equilibrio en medio de las turbulencias? Hill mantenía los pies en la tierra gracias al apoyo de su esposa, Lori Siegbauer, con quien había formado una familia sólida. La felicidad que encontró en su hogar sería crucial en los años venideros, especialmente cuando la tragedia tocara su puerta de manera inesperada. En 1969, Terence y Lori dieron la bienvenida a su primer hijo, Jesse, nacido en Los Ángeles. Pocos después, decidieron ampliar la familia adoptando a Ross, un niño alemán nacido en 1973. Para Jill, parecía haber encontrado el equilibrio entre el éxito profesional y la plenitud familiar. Su hogar se convirtió en su refugio mientras continuaba brillando en la pantalla grande. Desde pequeño, Ross compartió el mundo de su padre, incluso actuando junto a él en un par de películas. Era un joven lleno de energía y carisma, con una personalidad fuerte que le valió el apodo de Ross el Jefe. A pesar de la constante atención mediática, Terence y Lori se esforzaron en criar a sus hijos fuera del incandescente brillo de Hollywood, buscando darles una vida lo más normal posible. Sin embargo, en 1990 la armonía familiar se vio destrozada por un trágico accidente. Ross, con tan solo 16 años, perdió la vida en un fatal choque automovilístico mientras regresaba a su escuela en Massachusetts. El automóvil que conducía se deslizó por una carretera helada y terminó estrellándose contra un árbol. El accidente no solo acabó con la vida de Ross, sino también con la de su amigo que lo acompañaba ese día. Para Terence, el golpe fue devastador. El hombre que había regalado tantas risas y alegría al mundo ahora enfrentaba un dolor indescriptible. Su existencia, antes marcada por aventuras y éxito, se sumió en las sombras. Consumido por la culpa, no dejó de recriminarse el haber permitido que Ross condujera aquel día. El impacto de la tragedia fue tan severo que Terence decidió apartarse temporalmente de la vida pública.
En medio del rodaje de una serie de televisión, el actor dejó de aparecer frente a las cámaras, obligando a los productores a eliminar escenas completas para aliviar su carga emocional. Mientras tanto, Terence se refugió en el silencio de su retiro, buscando consuelo en su fe y en el incondicional apoyo de Lori y Jess. Fueron años difíciles de introspección y sanación lenta. Poco a poco entendió que no podía seguir atrapado en el pasado. Aunque Ross siempre ocuparía un lugar irreemplazable en su corazón, debía encontrar una forma de mirar hacia adelante. Fue así como 5 años después de aquella tragedia, Terence rompió su silencio en una entrevista reveladora. Con serenidad, reflexionó sobre lo que había aprendido. La verdadera felicidad no depende de las cosas materiales, radica en el amor y la amistad. Sus palabras fueron testimonio de su lucha interna por encontrar paz y descubrir un nuevo propósito para su vida. El regreso de Terence Hill al cine fue gradual, pero lleno de significado. Logró reconstruirse sin olvidar su pérdida y continuó dejando huella tanto dentro como fuera del mundo del espectáculo. 9 años después de su última colaboración, Terence Hill y Bud Spencer se reunieron en la pantalla grande en 1994, recordándonos por qué eran uno de los dúos más queridos del cine. Para Hill, este reencuentro fue mucho más que una simple película, fue un viaje de introspección y sanación. Con el tiempo dejó de ser solo un actor para convertirse en un director y guionista, buscando contar sus propias historias. Su salto a la televisión con el papel del sacerdote investigador fue un éxito rotundo, demostrando que su talento trasciende géneros y formatos. Este nuevo capítulo lo consolidó como una figura clave en la industria y le brindó una estabilidad que había anhelado durante años. A pesar de las cicatrices emocionales que cargaba, Terence Hill continuaba hallando alegría en su trabajo. Logró demostrar que incluso tras las pérdidas más dolorosas, el espíritu humano puede sanar y encontrar nuevas formas de expresarse. La serie Don Mateo no solo marcó su regreso triunfal, sino que también le permitió construir un legado diferente al de sus días como estrella del spaghetti western. A través de este personaje, Hill presentó una faceta más madura y contemplativa, explorando temas como la redención, el amor y la justicia, valores profundamente ligados a su búsqueda personal de paz después de la pérdida de su hijo Ross. La serie fue un éxito rotundo, alcanzando audiencias tanto en Italia como en otros países. Con cada temporada, Hill reafirmaba su versatilidad como actor, aportando tanto drama como calidez a los episodios. La relación entre su personaje y la comunidad con la que interactuaba era un reflejo del tipo de conexión que él mismo buscaba, un vínculo basado en la empatía y el entendimiento mutuo. Mientras seguía filmando Don Mateo, Hill también dirigió otros proyectos, como una película en 2018 donde profundizó en temas de introspección y espiritualidad. Este trabajo reflejaba cómo había transformado su propia dolorosa experiencia en un arte cargado de significado para quienes lo seguían. Con cada paso en su carrera demostraba que el verdadero legado de un actor no radica únicamente en los éxitos de taquilla, sino también en el impacto emocional que deja en su público. Aunque Hill construyó una nueva vida y siguió adelante con su carrera, el vacío dejado por su hijo Ross nunca desapareció por completo. En cada entrevista y homenaje siempre dejaba entrever que Ross seguía siendo una parte esencial de su historia, una constante presencia en sus pensamientos y en su corazón. A través de su trabajo encontró una forma de honrar la memoria de su hijo, en su película El mío no me Thomas. Incluida entre sus trabajos posteriores, el personaje principal emprende un camino hacia el autodescubrimiento y la conexión con lo esencial de la vida, un claro reflejo del propio trayecto espiritual de Hill tras la tragedia. El público también mantuvo intacto su cariño por Terence Hill. Durante encuentros conmemorativos y reestrenos de sus películas clásicas junto a Bud Spencer, ambos seguían simbolizando alegría y camaradería. Hill siempre aprovechaba estas oportunidades para revivir los momentos felices que compartió con Spencer, quien falleció en 2016. Su relación no solo dejó un impacto imborrable en sus carreras, sino también en el corazón colectivo de los seguidores que continúan celebrando el legado compartido por estos dos grandes del cine. Para Terence Hill, mantener vivo el recuerdo de aquellos a quienes amaba siempre fue una forma de avanzar, tanto en su vida profesional como personal. Para él, el éxito verdadero residía en superar los momentos oscuros sin olvidar las luces que definieron su historia. La muerte de Bud Spencer en 2016 supuso otro golpe devastador. Su compañero de tantas aventuras cinematográficas y, más importante aún, su mejor amigo, dejó un vacío difícil de llenar tras irse. Terence describió a Bud como un hermano y evocó con cariño los años en los que juntos conquistaron el mundo del cine. ¿Te está gustando la historia de Terence Hill? Todavía resta mucho por conocer, pero antes suscríbete y no te pierdas el próximo video.
Tras la pérdida de Spencer, Terence se dedicó a honrar su memoria, ya fuera en entrevistas o eventos especiales. Siempre hablaba con profunda gratitud de la relación única que compartieron, una conexión basada en respeto mutuo y una química singular que trascendió la pantalla. Para los fanáticos, la imagen de ambos seguía siendo una fuente inagotable de nostalgia y alegría. Terence asumió el papel de guardián de ese legado compartido, asegurándose de que este vínculo perdurara. Ese mismo año, durante un homenaje en Italia, Hill emocionó al público al revelar: "No pasó un solo día sin que piense en él. Cada película que hicimos fue una celebración de nuestra amistad". Estas palabras resaltaban lo profunda que fue su relación, una conexión que no solo marcó sus vidas, sino también los corazones de millones de personas. A pesar de la pérdida, Terence siguió adelante, ahora con un propósito más claro: preservar los recuerdos y compartirlos para mantener viva la esencia de aquellos que moldearon su camino. Con el paso del tiempo, Hill no solo conservó el legado de sus películas y su estrecha amistad con Spencer, sino que también se aventuró a explorar nuevas facetas como director. A través de esta labor encontró una vía para transmitir valores que siempre habían guiado su vida: resiliencia, bondad y la capacidad de encontrar esperanza incluso en los momentos más difíciles. En 2018, presentó una película íntima y profundamente personal rodada en los desiertos de España. Esta obra no solo era un homenaje al género western que lo catapultó a la fama, sino también era una reflexión sobre la vida, el destino y el perdón. Los críticos coincidieron en que se trataba de una carta de amor a su pasado y a las personas que había perdido en su viaje. Mientras tanto, la serie de televisión en la que participaba continuaba cosechando un éxito rotundo, consolidándose como una de las producciones más queridas en Italia. Para Terence, este proyecto representó algo más que actuar. Se convirtió en un puente para conectar con las nuevas generaciones que descubrieron sus trabajos por primera vez. Con cada proyecto que emprendía, Terence demostraba que su carrera, marcada por triunfos y tragedias, era un reflejo fiel de su espíritu resiliente. Seguir adelante no era solo para él mismo, sino también para honrar a quienes lo inspiraron a ser fuerte. Con el paso del tiempo, Terence Hill se erigió como un símbolo de perseverancia. Su capacidad para reinventarse y encontrar un propósito renovado, tanto en la actuación como en la dirección, lo mantuvo vigente no solo como un icónico actor del cine y televisión, sino también como una figura que inspira a millones por su valiosa lección: nunca dejar de crear ni de recordar. En sus entrevistas, Terence Hill a menudo compartía cómo las tragedias personales moldearon su vida, enseñándole a valorar lo esencial: el amor, la familia y la conexión con los demás. En eventos y homenajes recibía ovaciones por parte de fanáticos que crecieron viendo sus películas junto a Bud Spencer. Para muchos, Hill no era solo un actor, sino un amigo cercano que a través de sus personajes había llegado alegría y esperanza, incluso en los momentos más oscuros. "Mis películas siempre han tratado sobre la bondad y la justicia", solía comentar. Esta afirmación refleja un mensaje que, según él, el mundo debe recordar. A pesar de su éxito constante, Hill mantenía un estilo de vida sencillo, dividiendo su tiempo entre Italia y los Estados Unidos. Disfrutaba de la tranquilidad de estar con su familia y dedicarse a los proyectos que realmente le apasionaban. Incluso en su vida cotidiana priorizaba la construcción de recuerdos valiosos con sus seres queridos. Su legado no se limitaba a sus películas, también vivía en su ejemplo de resiliencia. Cada proyecto, cada entrevista y cada aparición pública eran una prueba de que la vida, con todas sus dificultades, sigue siendo un viaje que vale la pena. A medida que envejecía, el legado de Terence Hill no hacía más que expandirse. En 2022 adquirió la ciudadanía alemana por descendencia, un gesto significativo que lo conectó aún más con sus raíces y su infancia en Sajonia. Para él, esto simbolizaba la integración de las muchas dimensiones de su identidad: el niño que sobrevivió a la guerra, el actor que conquistó el mundo y el hombre que aprendió a vivir con las pérdidas. De la pantalla grande a la pantalla de su alma, Terence Hill continuó explorando temas profundos en sus últimos trabajos. La espiritualidad y la búsqueda de un propósito se convirtieron en sus guías, reflejando su propia evolución personal. Su frase: "La vida no siempre es justa, pero siempre es hermosa si sabemos dónde mirar", se convirtió en un mantra para muchos. Los homenajes y reconocimientos a su carrera fueron innumerables. Sus palabras sobre su hijo Ross y Bud Spencer conmovieron a todos. Terence Hill, más allá del actor, fue un hombre que supo transformar su dolor en arte y su vida en una obra maestra. Terence Hill, el hombre que superó tragedias inimaginables y logró éxitos extraordinarios, vive ahora en paz consigo mismo, satisfecho con el legado que construyó y las lecciones aprendidas a lo largo de su vida. Se ha convertido en un modelo de fortaleza y gratitud. Para él, el verdadero triunfo no está en los aplausos ni en los premios, sino en la capacidad de transformar el sufrimiento en historias que inspiran y
Ford. Su trayectoria recuerda que todos afrontamos pérdidas y desafíos, pero también que siempre hay caminos hacia la sanación, la alegría y el amor. A través de su legado cinematográfico y personal, Hill sigue iluminando los corazones de quienes crecieron con sus películas y de quienes encuentran en su historia una fuente de inspiración frente a las adversidades. Ahora que conoces la carrera de Terence Hill, ¿quieres saber más historias asombrosas de tus personajes favoritos? Dale click en el video para presenciar más historias que te dejarán sin aliento. No creerás lo que ven tus ojos.